Siguiente aplicación. Longitud de arco o longitud de una curva. Como su nombre lo dice, así como lo oyen, es encontrar, si tenemos una curva f de x, esta que está aquí, vamos a poner más gruesa. Si tenemos una curva f de x entre los puntos A y B, por ejemplo, ¿cuál es la longitud de esa curva? ¿Cuánto mide ese pedazo de curva? Eso es un arco también. Pues bien, utilizando el mismo proceso de la sumatoria infinita de Riemann, nos imaginamos que dividimos la curva y cada uno de esos elementos los representamos con este elemento representativo de ancho delta x. Y este método se basa en que esas n divisiones yo tengo un delta x, pero también tengo un delta y. Formo un triángulo rectángulo en cada una de estas subdivisiones. ¿Y qué pasa con ese triángulo rectángulo? Que este pedacito de curva que va aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo así un poquito más pronunciado. Y esta recta que está aquí, que es la hipotenusa del triángulo, aunque no tienen la misma longitud, pues sí, esa longitud de esa hipotenusa es aproximadamente igual a la longitud del pedacito de curva de aquí a aquí. Y esa hipotenusa, obviamente, por Pitágoras es la raíz cuadrada de delta x cuadrado más delta y cuadrado. Entonces nosotros podemos subdividir en n subdivisiones donde vamos a tener n triangulitos y el área va a ser la sumatoria de las longitudes de las hipotenusas, que va a ser la sumatoria desde i igual n de la raíz cuadrada de delta x sub i cuadrado, ¿verdad? Estos son los delta x y el delta x de cada subdivisión, ¿correcto? Desde i igual 1 hasta n la sumatoria de las n hipotenusas. Pero ¿qué pasa? Que el área exacta sería coger esta sumatoria y ejecutar el límite cuando n tiende a infinito. Que ustedes saben que de ahí sale la integral. Eso se va a transformar en la integral, pero antes de transformarla a la integral, para transformarla en una integral tenemos dos opciones. La opción número 1 es que yo puedo dividir y multiplicar por mi delta x sub i. Coloco esto aquí y multiplico y divido por delta x, teniendo en cuenta que la raíz cuadrada de delta x cuadrado es lo mismo que delta x. Pues dejo este delta x fuera y este lo meto aquí dentro. Cuando divido delta x cuadrado entre delta x cuadrado, porque saqué la raíz para poder meter este delta x cuadrado dentro de la raíz. Cuando divido entre este me da 1. Y cuando divido entre este lo puedo agrupar así. Delta x entre delta y al cuadrado diferencial de x. Y entonces ya aquí yo veo el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual 1 a n de la raíz de 1 más delta y entre delta x cuadrado por delta x. Y definitivamente, cuando n tiende a infinito, lo que pasa es que entonces aquí tengo la integral desde a hasta b de 1 más, esto se transforma en f' de x al cuadrado y delta x se transforma en diferencial de x. Y aquí tenemos entonces la fórmula para encontrar la longitud de cualquier función que tengamos entre dos puntos A y B. ¿Cuál es la longitud de ese camino?
Pero si yo quiero, utilizo en vez de la opción 1, la opción 2, y es que multiplico y divido por delta y. Si aquí en lugar de delta x yo tengo delta y, usted sabe que cuando divide aquí entre delta y se me va a hacer 1 y me va a quedar delta x sobre delta y, que es f' de y al cuadrado diferencial de y. Es decir, ejecutando ese mismo procedimiento, pero con delta y, lo que voy a obtener es esta fórmula que me va a dar la longitud de arco cuando con la variable y. Entonces, cuando me den y en función de x, puedo utilizar esta fórmula. Pero cuando me den x en función de y, puedo utilizar esta fórmula. Otra aplicación muy importante, muy bonita, de la integral es el área de una superficie de revolución. Y es un problema un poco parecido al área al volumen de un sólido de revolución con el método de los discos. Ustedes recordarán que cuando empezamos a explicar el sólido de revolución, hacíamos un disco y encontrábamos el volumen de ese disco, y el volumen de ese disco lo definíamos como el área de la circunferencia por el ancho. Pero si solo queremos el área de la superficie del disco, el área de este aro que está aquí, ¿verdad? Cuando queríamos el volumen, teníamos este rectángulo generatriz y decíamos que el volumen era el área de la circunferencia por el ancho del rectángulo. Este rectángulo generatriz se mueve formando el sólido de revolución. Pues asimismo, si solo movemos esta línea que está aquí, la movemos así. Esa línea se va moviendo formando la superficie del disco. Ahora no queremos el volumen total, sino solo el área de esta superficie que se forma cuando movemos esa línea recta, que sería la superficie de este rectángulo, alrededor del eje. Y para eso sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar la longitud de esta circunferencia multiplicada por el ancho. La longitud de una circunferencia sencillamente la tenemos por fórmula. Es 2pi por el radio. La longitud de esta circunferencia, comenzando aquí y terminando aquí, es 2pi por el radio. Y si esa longitud la multiplicamos por el ancho, tenemos el área de esa superficie, de ese aro de revolución. Pues asimismo, si tenemos una función, recuerden que el método de los discos lo habíamos utilizado asimismo para formar un sólido de revolución. Y habíamos encontrado el volumen de ese sólido, pero si ahora solo queremos el área de la superficie de ese sólido de revolución, es fácil encontrarla con esta misma fórmula. Lo que hacemos es que así como aquí calculamos la longitud de la circunferencia y la multiplicamos por el ancho de este disco, pues dividimos nuestra función en una sumatoria de discos. Y cada disco, aquí hemos puesto solamente un disco representativo, tiene el radio, que sería la longitud, la distancia desde el eje que voy a girar hasta el punto de la gráfica que tomo como mi radio medio. Le llamo R sub X porque es el radio. Ese radio es girando alrededor del eje X y está en función de X. Y tengo que hacer esta salvedad porque podría tener un radio que esté en función de Y. Entonces, recuerden que ese radio, yo tendría que, la longitud de esa circunferencia que logro girando sería 2pi por el radio, pero esa longitud yo tendría que multiplicarla por el ancho, que en este caso es el ancho del arco, la longitud del arco de círculo. Recuérdense que ya hemos obtenido una fórmula para la longitud de arco en la cual cogíamos y formábamos un triangulito rectángulo y hallábamos la longitud de esta hipotenusa,
que es la raíz cuadrada de delta x cuadrado más delta y cuadrado, que habíamos dicho que claro está, hay un error. Esta hipotenusa es más corta que este arco, pero es una aproximación. Entonces, si yo tengo la longitud de la circunferencia por el ancho, que es la aproximación de mi longitud de arco, ahí tengo un diferencial de área, que es el área de ese disco, que vuelvo y repito, sería la longitud de la circunferencia obtenida girando, que sería 2pi por r, que en este caso este es mi r al punto medio de este tramo, multiplicado por la longitud del arco que se aproxima por la hipotenusa de este triángulo. Entonces ya ustedes saben a dónde va esto. Después que yo tengo mis n divisiones, yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de cada uno de esos componentes, ¿verdad? De esos componentes, de cada uno de esos radios por la longitud de arco, que me da mi diferencial de área. Y esa sumatoria es una aproximación de mi área que contiene un error, pero a medida que yo hallo el límite, cuando n tiende a infinito, se va reduciendo el error a cero. Y al igual que yo hice en la longitud de arco, si yo multiplico y divido por delta xi, si divido aquí dentro entre delta xi al cuadrado, me queda 1 más delta y entre delta x, y entonces multiplico aquí afuera por delta xi. Y ya sabemos por la definición de integral que esto es simplemente el área total, que es la integral de 2pi, que puede salir fuera, por la integral de r por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado, diferencial de x. Y miren una cosa. Yo he puesto aquí r sub x porque yo esta longitud de arco la puedo girar alrededor del eje x y así formo un sólido de revolución. Pero también yo he puesto aquí r sub y, aunque también esté en función de x, porque también esa longitud de arco yo podría decidir girarla alrededor del eje y. Y por eso aquí yo no pongo ni rx ni r sub y. Y por eso esto no es igual a f de x, porque en este caso sí sería la misma f de x, pero en este caso no. Es decir, que esto me representa el área de una superficie de revolución, pero dependiendo del r que yo ponga aquí, yo estaré decidiendo si en realidad esa superficie, esa curva, yo la estoy girando alrededor del eje X o alrededor del eje Y, porque lo que yo giro es la curva. Fíjense que esto es un arco de curva que yo aproximo con esta hipotenusa de este triángulo. Es como girar esto, ¿verdad? Y crear el disco. Así yo giro esto y creo un segmento de la superficie de revolución. Pero si en lugar de yo tener mi función en función de X, yo la tengo en función de Y, pues yo podría hacer lo mismo, sencillamente que tendría el radio en función de Y por la raíz cuadrada de 1 más f' de Y cuadrado diferencial de Y. Y así se obtiene el área de la superficie de revolución que corresponde, ¿verdad?, un complemento al volumen del sólido de revolución, que es el área, solo el área de la parte de afuera de ese sólido de revolución. Pues vamos a los ejemplos. Ejemplo. Vamos a tomar la curva, una curva sencilla, ¿verdad? Y igual a x cuadrado. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el profesor está cogiendo estas curvas tan sencillas? Porque lo importante no es lo difícil que resulte la parte mecánica del problema, sino lo importante es la parte conceptual de explicar el problema. Este es un ejemplo, 3 ejemplos en uno. La parte A es hallar la longitud desde x igual 0 hasta x igual 2. Aquí yo he dibujado
una porción de la gráfica y igual a x cuadrado desde 0, ¿verdad?, hasta 2. Usted sabe que en una parábola y de 0 da 0, la función en 1 al cuadrado da 1 y la función en 2 al cuadrado da 4. Pues aquí tenemos ese pedacito dibujado. Y para hacer la parte A, simplemente decimos, bueno, lo único que tengo que hacer es imaginarme aquí mi rectángulo, mi división, ¿verdad?, donde este es mi división Y. Aquí tengo mi delta Y, ¿verdad?, y mi delta X. Y hago esa sumatoria que ya yo sé que esa sumatoria, la longitud, vamos a poner, de la cuerda va a ser igual a 2pi. Óyeme a mí, di que 2pi. La integral desde 0 hasta 2 de la raíz cuadrada de 1 más f' de x. ¿Quién es f' de x? La derivada de y de x cuadrado es 2x al cuadrado. La raíz cuadrada de esto por el diferencial de x. Y esto va a ser igual a la integral de 0 a 2 de la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado diferencial de x. Pues con técnica integramos eso. Pero si nos vamos a la parte B, vamos a girar esta porción, esa misma porción que le encontramos la longitud de 0 a 2. Si la giramos alrededor del eje X, vamos a hallar el área de la superficie. Aquí hemos hecho una especie de qué sé yo, de imitación de lo que se formaría. Es como una trompeta que se forma. Y queremos saber el área de esta superficie. Y vemos que girando alrededor del eje X, lo que tendríamos es aquí, esta altura, R sub X en función de X, que como vemos es el mismo valor de la función. Entonces es el mismo X cuadrado. Y sabemos que el área girando alrededor del eje X es 2pi por la integral de 0 a 2 de mi R de X, que en este caso es la misma X cuadrado, por la longitud de la cuerda, que ya yo sé que es 1 más 4x cuadrado, la raíz cuadrada de eso, por el diferencial de X. Y la parte C sería, si yo giro alrededor del eje Y, sería girando así, ¿verdad?, alrededor del eje Y, la misma gráfica. Bueno, este lado, ¿verdad?, no va. El que se gira es este lado. Pero cuando giramos este lado de 0 a 2, ¿verdad?, cuando gira para acá, forma el mismo lado de 0 a menos 2. Entonces forma esa especie de vasija parabólica. Y sabemos que si estamos girando alrededor del eje Y, en realidad la distancia es esta que está aquí. ¿Quién es esa distancia? X. Entonces la integral va a ser 2pi por la integral de 0 a 2. ¿Quién es el radio? En este caso es X por la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado diferencial de X. Aquí he puesto un ejemplo donde tengo una función y pueden ver ustedes donde yo, como esa función está expresada como y en función de X, yo puedo encontrar su longitud de curva en función de X, pero también puedo encontrar el área girando alrededor del eje X, el área de la superficie que se forma girando alrededor del eje X en función de X. Y también puedo encontrar el área de la superficie que se forma girando alrededor del eje Y en función de X.
Si yo despejo esta función, usted sabe que esta función, si yo despejo, sería sacar raíz cuadrada en ambos miembros. Y entonces tendría x igual a la raíz de y. Y si yo quisiera, podría haber utilizado esta, que con el otro procedimiento, yo podría haber expresado todo esto en la variable y. Y aún así tendría que obtener, ¿verdad?, el mismo resultado. Así que estas integrales, el valor numérico, ¿verdad?, la solución del valor numérico de estas integrales se la vamos a dejar como ejercicio. Lo único que le voy a hacer como ejemplo es cómo se obtienen estas integrales. Ya el cálculo de las integrales, ustedes están cansados de hacer eso, ¿verdad que sí? Esta es la más fácil de todita. Pues denle para allá.